Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Francisco Cruz López es médico cirujano por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, especialista en ortopedia por el Instituto Nacional de Ortopedia de la Secretaría de Salud. Cuenta con la subespecialidad de artroscopía y reemplazos articulares. Es miembro honorario de las Sociedades Colombiana y Ecuatoriana de Ortopedia. Médico adscrito al Servicio de Artroscopía y Ortopedia del Deporte en el Instituto Nacional de Rehabilitación y Ortopedia. Médico quirúrgico de Diablos Rojos, Guerreros de Oaxaca. Médico de la Comisión Nacional del Deporte y de la Compañía Nacional de Danza. El doctor Cruz hablará sobre tips para garantizar el éxito en la revisión del ligamento cruzado anterior. Es muy importante nosotros entender que una nueva lesión de LCA es un desastre para un atleta, para una persona que ya fue operada y que pues obviamente está a desagusto con ese nuevo evento. Últimamente hemos visto muchos atletas en el fútbol mexicano que se han estado lesionando el ligamento cruzado, en el fútbol americano. Son lesiones que implican mucho pedir al paciente. Entonces, ellos quieren regresar y si nuevamente tienen un nuevo evento y se luxa o se vuelve a tener una lesión del ligamento cruzado anterior, pues obviamente es una insatisfacción y esa insatisfacción del paciente es por falta de movimiento, dolor o porque no vuelve a sus actividades de nivel previas que tenía antes de lesionarse, ¿no? Y aquí es muy importante saber dónde estamos parados, ¿no? Que el éxito de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior pues va entre el 75 y el 97%. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un grupo pequeño de fallas que podemos variar desde el 5 hasta el 10%, pero en algunas otras literaturas hablan del 5 al 25% de fallas en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Y tenemos que estadificar esto, es decir, cuándo es una falla temprana, cuándo es una falla a mediano plazo o unas fallas tardías. Generalmente las fallas tempranas están relacionadas con la pérdida de la fijación o una infección. Y las tardías usualmente están relacionadas con un nuevo trauma que pudo haber causado o ocasionado esto. Siempre tenemos que pensar cuál fue la causa de la falla, qué errores técnicos cometimos, qué factores biológicos. Errores técnicos implica el cirujano, es decir, si no eligió bien el injerto, si colocó malos túneles, si hizo una muy mala fijación. Los factores biológicos, pues no se reincorporó ese injerto al hueso, tardó mucho tiempo, se tardó mucho la rehabilitación en mover, por eso hizo artrofibrosis, o lo movieron demasiado temprano y hubo una laxitud, utilizaron un injerto de cadáver y lo metieron a trabajar previamente y eso no implica. Entonces tenemos todo un panorama para saber a qué nos estamos enfrentando cuando tenemos una falla o hubo un nuevo trauma y tal vez igual que en el hombro, hubo unas inestabilidades no tratadas, tenía una esquina posterolateral y no nos dimos cuenta y tenemos que ver eso. Una parte importante es que se habla de la inmunología. Yo he tenido 2 casos en el cual he operado el trasplante meniscal y ligamento cruzado y al año entro a revisión y no tiene el ligamento cruzado, se reabsorbió totalmente. Entonces la biología hay que ver si tiene factores que lo utilizan como un cuerpo extraño, se lo absorben, ha pasado. Y siempre tenemos que hacer una historia del paciente, la edad, el sexo, cuándo tiene los síntomas, cuándo no, cuándo fue una nueva lesión, cómo estaba jugando, si fue un trauma de alta energía o una de baja energía, o simplemente giró y tuvo un nuevo evento y sintió la inestabilidad. O muchos pacientes que dicen, desde la primera vez, desde que salí de cirugía, no he sentido mi rodilla como debe de ser, no la siento igual. Entonces eso tenemos que pensar. Siempre tenemos que hacer una valoración, un buen examen físico, implique los rangos de movimiento de la rodilla, evaluar siempre la inestabilidad, cómo es esta inestabilidad con las diferentes pruebas, Lachman, Pivot Shift, McMurray, porque puede tener lesiones de menisco asociadas y también puede ser una falla. El cajón anterior, la artrometría, si es que tenemos el artrómetro, hizo esas escalas de valoración para saber. Muchos de los casos a veces que se han presentado y que hemos tenido que revisar, tienen una lesión asociada y esta puede ser desde la esquina posterolateral y que tenemos que evaluar en los diferentes rangos de movimiento. Entonces,
No traten una revisión como si fuera un primario, es otro caso diferente y las expectativas son muy diferentes. Tenemos que estudiarlo con radiografías AP, lateral, en bipedestación, proyección del túnel y un eje mecánico, porque todo esto nos puede aportar información de la falla. Podemos saber si estamos colocando mal los tornillos o los clavos o las grapas, están mal colocadas, si el túnel está demasiado anterior y podemos hacer una revisión. Es muy importante saber dónde están esos anclajes y dónde vamos a hacer la nueva cirugía. ¿Qué hemos visto? ¿Qué se ha visto? Bueno, que el 70-80% son por túneles mal colocados. Y muchos de ellos se refieren a técnicas transóseas en el cual el injerto quedó demasiado vertical. Eso es bueno para nosotros porque la revisión va a ser como una revisión anatómica, entonces no vamos a tener mucho problema. Siempre también tenemos que estudiar con una tomografía axial computada para valorar dónde están los túneles. Lo ideal es que te hagan un corte a la mitad del fémur para saber dónde está ese túnel y poder evaluar si vamos a tener que utilizar ese túnel, si vamos a tener que hacer un nuevo túnel o vamos a tener que rellenar de injerto. Es muy importante saber a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Y si lo vamos a hacer en una o en 2 etapas. Vean este caso en el cual se ve que el injerto está pinzando y obviamente hubo un fracaso, chocó el injerto y eso había que hacer un procedimiento quirúrgico. Otra causa que vean, esta es una paciente mía, el cual llegó al consultorio porque estaba insatisfecha porque tenía dolor anterior, como si estuviera un cíclope. Cuando la paré y la vi caminar, noté que tenía hiperextensión. Revisé su resonancia magnética y el doctor, el cirujano previo, colocó demasiado anterior el túnel anterior tibial y estaba chocando con la escotadura, lo que provocaba dolor y pérdida de la extensión. Hicimos la revisión y todo, no hubo ningún problema porque también fue una fijación muy alta y me dejó toda eso. Consejo, mujeres, fíjense en hiperextensión el ligamento cruzado, evítense problemas. Tenemos que ver en qué incisiones tenía el paciente, dónde estaban, si hay que retirar el material, si no hay que retirar, si lo hay que retirar, pues obviamente tener todo el instrumental a la mano. Debemos estar familiarizados con todas las técnicas, no solo una, como me tocó un compañero, oye, pues yo nomás sé hacer esta técnica, ¿cómo le haces a otra? No, es muy importante tener un buen background atrás para saber qué vamos a hacer. Consejo también, un tip muy importante, tengan siempre un juego de llaves Allen guardadas, porque existen tornillos hechizos y recordemos que es un tornillo hexagonal, pero a veces no entra, como este caso, no podía yo quitar el tornillo, tuve que quitar el hueso alrededor y el desarmador nunca fijó, entonces tuve que buscar otro desarmador para poder retirar ese tornillo que me estorbaba para la nueva fijación. Aquí es muy importante ver el manejo de los túneles. Lo más importante es si están bien colocados, utilizar los mismos. Si están mal colocados, pues hay que ver si existe un espacio suficiente para nueva reconstrucción o lo podemos hacer ahí sobre el mismo túnel o poner algo más. Si tiene espacio suficiente, pues no va a haber problema, es como si fuera una reconstrucción primaria, pero hay que ver el problema si es en el lado tibial o en el lado femoral. Es más fácil revisar una cirugía muy mal hecha que una cirugía medio hecha. Como se muestra aquí, el caso es en el cual el injerto estaba adelante tanto en fémur como en tibia, pues obviamente la revisión se hizo en la parte posterior y no hubo ningún problema, es como una primaria. O otro caso mío que falló, en el cual inicialmente lo hice como semitendinoso, vean hasta dónde está el injerto, ya lo quité, ahí está el túnel. Cuando lo empecé a revisar, me quedó en 10, cuando lo amplié quedó en 11. Mi solución fue utilizar los mismos túneles porque estaba anatómico, pero utilicé hueso, tendón, hueso con una pastilla de 11 y pude resolver el problema utilizando los mismos túneles con fijación de tornillos. Cuando existen técnicas transtibiales en el cual el túnel primario queda demasiado anterior, bueno, tenemos toda la pared lateral y yo creo que se puede hacer en un solo tiempo la revisión sin tanto problema. Cuando les decía, las técnicas transtibiales dependen mucho del túnel tibial y eso hacía que aventara el túnel muy anterior. Lo que podemos hacer es medializar el túnel tibial y bajar un poco el túnel femoral, hacerlo en dos tiempos con buenas fijaciones, ¿no? Es otro paciente que tiene un problema femoral, vean, tenemos que ampliar la escotadura, limpiamos, aumentamos el espacio y vemos la nueva vista de la escotadura. En este paciente estaban ligeramente solapados los túneles y la solución fue hacer una muy buena limpieza, limpiar el túnel previo, quitar todo el tejido blando, siempre hay que raspar con una cucharilla para estimular los bordes,
limpiar, hay que medir cómo está ese túnel para saber qué vamos a hacer. Y nuestra solución fue utilizar un tornillo biocompuesto, tapar todo el túnel y perforar un poco abajo con el nuevo túnel y agarrando el nuevo tornillo. Como son biocompuestos no pasa nada, vean, ahí vamos a tomar nuestra broca y estamos pasando parte del hueso y parte del tornillo. Y nuestro túnel quedó perfecto y no hubo que hacer, lo hicimos todo en un solo tiempo. Es muy importante entonces saber qué vamos a hacer desde el punto de vista de reconstrucción. Ya estamos pasando nuestra nueva sutura y posteriormente iremos al túnel tibial, el cual también vamos a perforar un poquito más medial y podemos evaluar dónde está nuestro túnel, si existe tejido o pedazos del otro tornillo, dependiendo del tipo de material que hayan utilizado para su fijación. Muy importante, depende de qué tipo de calidad de hueso que tenemos para saber si vamos a hacer una suspensión, si vamos a utilizar nuevos tornillos o grapas. Siempre hay que tener un armamentario muy importante en una revisión para no fallar. Dos tiempos, bueno, aquellos túneles que están muy grandes, demasiado ensanchados o que no permiten una reparación primaria, pues obviamente tenemos que empezar en el injerto. El injerto puede ser autólogo o de cadáver. La opción yo siempre utilizo mixto para rellenar tanto tibia como fémur. No intenten hacer milagros, consideren dos tiempos cuando tienes defecto. Esta es una paciente, una gimnasta que operaron en provincia. La primera cirugía la hicieron en dos tiempos, pero la primera jalaron el ligamento cruzado anterior, que era HTH, y se quedó anclado en la parte superior. Estaban demasiado grandes los túneles. Se pasó el injerto, cuando lo quisieron regresar se quedó atorado y se volteó como un endobotón, entonces quedaba el hueso ahí. Después, al otro día la metieron para hacerle la cirugía de revisión y le pusieron otro injerto hueso, tendón, hueso. Fue un desastre. Esta niña tenía artrofibrosis, tiene inestabilidad, dolor. Tuvimos que retirar todo, hacer cirugía mixta, abierta y artroscópica, rellenar los túneles tibiales y femorales con injerto óseo y le hicimos, a los 6 meses, le hicimos la cirugía de revisión. Muy importante, la literatura hablan de 3 a 4 meses. No sé, yo les recomiendo que esperen 6 meses. Al paciente pongan la rodillera, díganle que no puede jugar, porque si no, el hueso no está muy maduro y van a tener problemas con el nuevo túnel. Entonces hay que dejar que ese nuevo injerto se madure y podamos fijarlo. Existen rellenos de túneles que pueden hacer pequeños, sockets que puedes meter dentro del defecto, que es una opción para tratar. El problema, por ejemplo, cuando tenemos una revisión, un paciente que hicieron doble banda, en el cual tiene un orificio grandísimo. Entonces, en estos casos, limpiar, rellenar ambos defectos y hacer la reconstrucción 6 meses después es lo mejor para estos tipos de cirugías. ¿Qué pasa cuando hacemos nuestra revisión y nuestro túnel tibial está demasiado largo? Podemos hacer nuestra fijación de suspensión arriba y traccionar y meter el tornillo para comprimir y después fijar donde tomamos el injerto, hacer una perforación o utilizar una grapa, o utilizar un poste para tener una buena fijación. Recordemos que no podemos fallar. Un problema desde los pacientes con inestabilidad crónica es que la escotadura crece y mucho al crecer esta escotadura restringe el movimiento, choca en la extensión y puede provocar problemas de cíclope o dolor continuo en este paciente, ¿no? Tenemos que pensar que lo tenemos que ampliar para evitar que siga chocando en esa parte anterior. Entonces, la revisión del LSA ya falló, hay que planear muy bien, entrar con las diferentes opciones de injerto, tanto de instrumental y de implantes. ¿Qué injerto podemos usar? Pues obviamente el que tengamos ahí adecuado, pues depende también de muchas cosas. Lo ideal sería hacer un autoinjerto. Podemos utilizar isquiotibiales si es que utilizaron HTH, o de la pierna contralateral, donde podemos utilizar isquiotibiales, hueso, tendón, hueso, cuádriceps para la reconstrucción de esto. Este es otro caso que también me llegó al consultorio. Vean, esto está, aquí en México no lo tenemos, obviamente esto era del extranjero y podemos ver que tiene unos implantes. Desafortunadamente me invitaron a hacer esta cirugía, yo no conocía el caso hasta que llegué y vi a qué me estaba enfrentando. No tenía nada de cruzado anterior y tenía estos implantes ahí. La solución en ese momento fue retirar el material, utilizar el hueso, tendón, hueso. Vean el material que se retiró, el orificio tan grande que quedó. Y hice lo mismo, rellené el túnel tibial con un tornillo biocompuesto y tomé hueso, tendón, hueso y lo fijé con una grapa en la parte de tibia y tornillo adentro. Se pudo solucionar sin ningún problema, ¿no? Entonces, la revisión del LSA es una cirugía altamente compleja y es muy importante también educar al paciente porque las expectativas del paciente son muy altas
y tenemos que adecuarlo y decirle, ¿sabes qué? Tu cirugía de revisión, los éxitos van del 70% hacia abajo. ¿Por qué? Porque ya falló. Y tenemos que obviamente todos queremos tener el éxito, pero obviamente el paciente tiene que estar educado y saber a qué nos vamos a enfrentar. Muy importante en la rehabilitación comunicar, ¿sabes qué? Este paciente ya falló. Vete con cuidado, moviliza de patela, utilizamos la rodillera por 6, 8 semanas, vamos a ir movilizándolo progresivamente. Sí. En conclusión, procedimiento técnicamente demandante, resultados inferiores hacia como si fuese un primario, las expectativas reales tanto del médico como del paciente tienen que ser bien documentadas y por escrito para evitar complicaciones. Evaluación de la planeación, si vas a hacerlo en un tiempo o en 2 tiempos. Obviamente el cirujano tiene que tener experiencia con las diferentes técnicas para hacer la reconstrucción y la revisión. Muchísimas gracias.